La niña descubrió algo inquietante. Un gato cayó a la piscina y luchaba por salir, pero ella cerró las cortinas como si no hubiera visto nada. Esperó hasta que el animal se ahogó, y solo entonces avisó a su padre, diciendo que había un gato muerto en la piscina. Su padre se quedó paralizado, y corrió a sacar al gato del agua. Emma aparentó sentirse triste, aunque por dentro estaba satisfecha. Aquella frialdad ponía la piel de gallina, pero delante de los demás, siempre parecía una niña ejemplar. En mitad de la clase, apareció una abeja enorme. Todos los alumnos entraron en pánico, menos ella, que la atrapó con un vaso, deslizó un papel por debajo y después la soltó delante de todos. La profesora dijo que había sido muy valiente, y todos pensaron que Emma era la alumna perfecta, hasta que Katie apareció con un reloj nuevo. La mirada de Emma cambió al instante. Entonces fingió tropezar por accidente, e hizo caer a Katie mientras corría. Mientras se disculpaba, la ayudó a levantarse, pero aprovechó el contacto para quitarle el reloj sin que nadie lo notara. La profesora pareció sospechar algo, y Emma empezó a ponerse nerviosa. Al volver a casa practicó sonrisas frente al espejo, una y otra vez, hasta asegurarse de que todo parecía natural. Ni siquiera su padre, David, sospechaba nada. Era atenta y educada, y cada año recibía premios. Pero esta vez, el reconocimiento al mejor estudiante fue para Milo. Su sonrisa se congeló, y la rabia empezó a crecer dentro de ella. Al llegar a casa, su padre trató de animarla, pero Emma felicitó a Milo con total naturalidad, haciendo que David se sintiera aún más orgulloso. Después, invitó a Milo a jugar al escondite. Los dos se alejaron cada vez más, hasta adentrarse en el bosque, y al fondo del bosque había un acantilado junto al mar. Milo empezó a asustarse y quiso regresar, pero Emma siguió acercándose lentamente con una mirada helada, como si ya hubiera tomado una decisión. Poco tiempo después, Milo desapareció y toda la ciudad comenzó a buscarlo. Emma observaba desde lejos, sin mostrar emoción alguna. Horas más tarde encontraron a Milo al pie del acantilado. Ya no respiraba. Su madre rompió a llorar desconsolada. Emma fingió tener miedo y se abrazó a su padre, pero al volver a casa, se balanceaba en silencio con las piernas, casi conteniendo una sonrisa. David notó algo extraño, pero ella respondió con total frialdad que los muertos no necesitaban compasión. Ya, después de un día ajetreado, aunque intentó convencerse de que cada niño expresa el dolor de forma distinta. Tiempo después, David contrató a una niñera llamada Caitlin, joven y atractiva. Emma la observó desde detrás de la puerta fingiendo amabilidad, mientras la vigilaba en secreto, y pronto descubrió que Caitlin entraba a escondidas en la habitación de su padre, y además cogía sus caramelos, como si ocultara otras intenciones. Emma no dijo nada, y decidió usarlo para manipularla. Caitlin se enfadó, pero no tuvo más remedio que ceder. Al día siguiente fue el funeral de Milo. Todo el mundo estaba destrozado, excepto Emma, que permanecía impasible. Fue entonces cuando comprendió claramente que era distinta a los demás, pero a ella nunca le importaron demasiado las emociones. En ese momento la madre de Milo mencionó la medalla. La única vez que su hijo había ganado un premio, quería colocarla dentro del ataúd, pero la medalla había desaparecido. David sintió una enorme pena por ella, y Emma también fingió llorar. Él creyó que su hija estaba afectada, sin imaginar que en realidad se sentía aliviada porque no había pruebas. Para evitar riesgos, Emma escondió la medalla bajo la cama, y cuando su padre fue a recoger unos juguetes estuvo a punto de descubrirla. Emma apareció de repente, y le dio un buen susto. Su sonrisa parecía forzada y artificial, solo la mostraba cuando le convenía, porque el resto del tiempo resultaba inquietante. David empezó a sospechar, y revisó las fotos de la ceremonia escolar, descubriendo que Emma no dejaba de mirar la medalla de Milo, con una expresión llena de obsesión y deseo. A la mañana siguiente, la profesora llegó acompañada de un abogado. Milo no sabía nadar, y además tenía miedo a las alturas. Por eso, no tenía sentido que se acercara solo al acantilado. Y aquel día, varias personas lo vieron con Emma. La profesora sospechaba que había algo raro detrás, y pidió hablar con la niña. Emma escuchaba desde detrás de la puerta, y su mirada se volvió gélida, antes de marcharse sin decir palabra. Poco después, rompió un cristal a propósito, para fingir que se había hecho daño. Caitlin vio toda la escena, y se quedó impactada. La profesora, al ver lo ocurrido, decidió irse por el momento. Mientras le curaban la herida, David le preguntó con cautela si había estado con Milo ese día. Emma respondió sin titubear que no. Entonces David intentó presionarla, diciendo que la profesora aseguró haberla visto, pero Emma contestó que la profesora mentía, y cuando él preguntó por qué mentiría, ella respondió: porque nunca le he caído bien. Tal vez porque no tengo mamá. Aquellas palabras ablandaron el corazón de David al instante. La madre de Emma había muerto durante el parto, y él siempre había cargado con culpa por ello. ¿Cómo podría una niña de apenas 9 años estar involucrada en algo tan terrible? Finalmente decidió dejar de sospechar, pero Caitlin sí comprendió que Emma estaba actuando, aunque prefirió no enfrentarla directamente. Tiempo después, vieron el coche de la profesora, aparcado frente a la casa de Milo. Chloe comentó a propósito que la profesora pensaba que aquello no había sido un accidente, y si seguían investigando,
Emma acabaría siendo interrogada, e incluso podría enfrentarse a graves consecuencias. Además, le habló de lugares horribles donde castigan a los niños, hasta lograr que Emma se lo creyera. Entre el miedo y el resentimiento, Emma empezó a obsesionarse con la profesora. Entonces cogió el avispero que colgaba del tejado y lo metió en el coche de la profesora sin que nadie la viera. La profesora se marchó sin sospechar nada, pero durante el trayecto se asustó, perdió el control del coche y terminó sufriendo un accidente. La profesora murió en el acto. Emma volvió a casa como si nada hubiera pasado, convencida de que ya no tenía problemas, sin saber que durante su ausencia Chloe había registrado su habitación y encontró la medalla debajo de la cama. Para que David descubriera la verdad, la dejó colgada en la lámpara junto a su cama, para que él la viera al entrar. Sin embargo, Emma llegó primero a la habitación. Al ver la medalla, su rostro palideció al instante, aunque reaccionó muy rápido, y aprovechando que su padre estaba de espaldas, la escondió detrás de ella. David se giró de repente y le preguntó qué estaba haciendo y qué llevaba en las manos. Ante tanta presión, Emma no tuvo más remedio que mostrar la medalla, aunque insistió en que no sabía cómo había terminado allí. Chloe intervino con calma y explicó que la encontró limpiando debajo de la cama de Emma. Emma clavó la mirada en Chloe, y en ese instante, la oscuridad dentro de ella empezó a crecer todavía más. Pero cuando volvió a mirar a su padre, recuperó enseguida su actitud dulce. Le explicó que la medalla sí pertenecía a Milo, y que solo la había cogido prestada por envidia, porque él le permitió ponérsela un momento. Después Milo cayó accidentalmente por el acantilado, y ella se asustó tanto, que decidió esconderla. David la observó con seriedad. Claramente no estaba convencido, pero seguía siendo su hija. Así que terminó aceptando su versión, y devolvió la medalla a la madre de Milo. La mujer, al verla tan nerviosa, pensó que seguía traumatizada, e incluso le agradeció haber devuelto la medalla. Poco tiempo después, David se enteró de la muerte de la profesora, y también notó que el avispero había desaparecido. Demasiadas coincidencias seguidas hicieron que volviera a sospechar. Por eso pidió cita con un psicólogo, para comprobar si Emma tenía algún problema. Emma aceptó sin discutir, aunque antes se hizo daño a sí misma en secreto. En cuanto entró en la consulta, cambió completamente de actitud. Cuando hablaba de Milo, parecía triste y confundida, pero al tocar temas alegres, mostraba una inocencia encantadora. Ella se convertía exactamente en lo que los adultos querían ver. El psicólogo no detectó nada extraño y aseguró que todo era normal. David por fin respiró tranquilo, pero al volver a casa con su hija, encontró a Chloe tumbada en el salón, con ropa demasiado provocativa. David la miró de reojo, y Emma se dio cuenta enseguida. Comprendiendo que Chloe era una amenaza, le pidió que se marchara, pero Chloe respondió con provocación, diciendo que Emma no mandaba en esa casa, e insinuando que quería acercarse a David. La expresión de Emma se volvió helada.